Estamos viviendo en plena época post-pandémica, que nos ha revelado la importancia de la ciencia, de la investigación, de la innovación. Esta Weekend que empezamos ahora en San Sebastián con el lema de regreso al futuro nos pone, yo creo que en las claves, ¿no?, de la importancia de la investigación, de la innovación, del talento, de combinar la inteligencia artificial, los nuevos descubrimientos científicos con las necesidades básicas de las personas, ¿no? La Semana de la Innovación Donostia Weekend 2021 ha arrancado este lunes 18 de octubre y se celebrará hasta el viernes 22. Marisol Garmendia, concejala de Impulso Económico, ha inaugurado la exposición Quimeras de ayer en Alderdi Eder, que muestra grandes descubrimientos que han sido claves para el desarrollo de nuestra sociedad. La primera jornada ha acogido un workshop intensivo en el que se han explorado e impulsado las capacidades de emprendimiento y liderazgo de las personas dedicadas a la investigación científica. Una de las principales citas de la jornada se ha centrado en la inteligencia artificial, donde expertos de primer nivel han analizado los retos y oportunidades que esta tecnología facilitadora de procesos plantea actualmente. Asimismo, han abordado las implicaciones de esta tecnología desde múltiples miradas: ética, social, de negocio y de gestión pública. Hasta ahora hemos conocido tecnologías que cambiaban nuestras capacidades, pero la inteligencia artificial es una de estas tecnologías que puede cambiar incluso lo que somos, porque le da a las máquinas la capacidad de hacer cosas que hasta ahora creíamos que era patrimonio solamente de las personas. También se han desarrollado a lo largo de esta primera jornada otras actividades, entre ellas webinars sectoriales como el dedicado al sector agroalimentario y entrevistas a través del canal de YouTube de Fomento San Sebastián, entre ellas la titulada Descifrando la inteligencia artificial o la dedicada a las tendencias 5.0. Además, Tabacalera ha acogido una interesante sesión de Cineforum en torno a la película Coherence, que explora las realidades alternativas que genera el paso de un cometa sobre un pueblo finlandés.